Pues vamos a empezar entonces con el estudio de hoy, que el estudio se llama La maldad del hombre, que está basado en el capítulo 27 del libro de Mateo y está en los pasajes o los versículos que vamos a ver el día de hoy van a ser del 27 al 44. Armando, ¿podrías por favor hacer una oración, por favor? Padre bendito, Señor, tú que eres el Rey de todo el universo, el creador de todo cuanto existe y de todo lo que existirá, te queremos dar gracias por todas las bendiciones, Padre, por todas las oportunidades que nos das de estar congregados en tu nombre. Y bueno, hoy en particular, en esta noche, te pedimos que estés con nosotros, te hagas presente aquí en casa de Carlos y Karina, y que pues tú dirijas el mensaje que tienes preparado y que va a compartir este Jesús, pues que sea útil para seguir conociendo más tu palabra, seguir conociendo tu voluntad, poderla utilizar para presentarte a ti y tu evangelio a personas que andan necesitando de ti, y que sobre todo, Padre, también ayudes a que nosotros nos agarremos más de ti, Padre, que tengamos confianza y que tengamos mucha fe en ti, y que podamos dirigir todo cuanto hagamos con base en tus principios y en tu palabra. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hemos estado viendo a través de estos capítulos últimos cómo Jesús pues estuvo anunciando desde antes de entrar a Jerusalén, estuvo anunciando que era necesario que Él entrara a Jerusalén y fuera juzgado y fuera crucificado y ser muerto. Literalmente esas son las cosas en las que Jesús estaba anunciando constantemente a sus discípulos, a los discípulos que lo seguían. Y sin embargo, pues como que a los discípulos no les queda muy claro, pues, y esto es algo creo que completamente normal, ¿quién pensaría en ir voluntariamente a morir, ¿no? A entregar la vida y para sufrir un castigo tan terrible como es la crucifixión? No les quedaba muy claro, y de hecho ellos, por ejemplo, Pedro estaba planteando, que es de las cosas que hemos visto, Pedro pues primeramente decía, sí, yo voy a estar contigo, no voy a abandonarte, y pues es Pedro, y al igual que los otros discípulos, pues lo abandonan a Jesús en el momento crucial, en el momento en donde donde está siendo juzgado, que hemos visto también eso, donde ya Jesús ha tenido una serie de juicios, en donde es acusado, que no tenían muy claro tampoco. Estaban buscando la forma de poder acusar a Jesús, no tenían claro cómo, pero estaban buscando la forma, y pues es tanto su insistencia, es tanto su forma y su odio y su envidia por parte de los principales sacerdotes y escribas de los judíos, pues que logran pues persuadir de esta forma a Pilato, que era el responsable del gobierno, para que pues Jesús sea crucificado. Pero pues vamos a leer primeramente esta parte del versículo que vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 27, versículos 27 al 44. Y lo voy a leer para tenerlo aquí grabado en este video. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomando la caña y le golpeaban en la cabeza, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón,
A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y como ya estamos viendo esta parte de la crucifixión, lo que queremos enfatizar el día de hoy pues es esta enseñanza sobre la maldad del hombre. La realidad es que eso es lo más complicado en que como humanidad, como sociedad, como personas individualmente, pensemos que el hombre es malo, que su naturaleza pueda llegar a ser mala. De hecho, al contrario, pensamos que a lo largo de los años el hombre cada vez se hace más bueno, porque pues respeta, y hay leyes, y hay acuerdos, y hay política, y hay diplomacia, cosas así que vemos, que pensamos que eso ha hecho que el hombre sea bueno. Sin embargo, pues la maldad del hombre se ve manifiesta pues en muchas cosas y la seguimos viendo en la actualidad. El propósito de la cruz es mostrar el gran amor de Dios por el hombre. Yo sé que esto puede ser contradictorio pensando en que en esta cruz murió Jesús, pero es precisamente ese el mensaje. Jesús recibió el castigo a cambio de nosotros. Lo que nosotros merecemos como humanidad por los pecados que hemos hecho a lo largo de los años, pues provocaría que el hombre ya tuviera que ser eliminado, así como cuando vio la maldad Dios en la época de Noé, pues muchos murieron. ¿Por qué? Porque la maldad ya era demasiado, ya no podía controlarse, y de todos modos Dios ha mostrado su misericordia y muestra su misericordia, y en el caso de Noé, pues hacen una arca, y bueno, la humanidad sigue siendo perdonada. Y en esta ocasión Jesús es el Salvador. Jesús, a través de la cruz, es como se muestra este amor y esta misericordia y esta gracia que Dios nos da hacia la humanidad para perdonar nuestros pecados. Hablé de un término general sobre la maldad, pero pues esto aplica también para cada uno. Cada uno tenemos nuestra propia maldad y sabemos dentro de nosotros mismos, no tiene que alguien decirte exactamente qué tan malo eres, sino que tú mismo sabes, basado en tu conciencia, en qué está mal tu vida. Y aquí vamos a ver unos ejemplos dentro de este estudio de la maldad que se veía de una forma muy natural y que sigue viendo actualmente, pero que en este acontecimiento que estamos viendo de la crucifixión de Jesús, pues estaba la maldad muy presente, siendo que era un acontecimiento terrible. Aún así se ve todavía la maldad agregada por el ser humano. El Evangelio de Juan describe la crucifixión mostrando la gracia y el amor de Dios. En cambio, el Evangelio de Mateo, que estamos nosotros estudiando,
muestra, por otro lado, la crucifixión con toda esta maldad que el hombre está mostrando hacia Jesús, y como lo comentaba hace un momento Armando, este rechazo hacia Jesús, este rechazo hacia el nombre de Jesús, este rechazo hacia la divinidad de Jesús, este rechazo a quién es Jesucristo. Y vemos también a través de este pasaje los enemigos de Jesús que lo odiaban pues con un odio exacerbado, un odio que no era suficiente ver el maltrato que recibió Jesús, sino que querían deshacerse de él. Lo más ellos proponen, ¿no? Y gritan, crucifícale, crucifícale. Querían que cometieran una muerte terrible, una muerte en donde, bueno, aquí no vamos a ver en este estudio cómo es una crucifixión, pero si tú te imaginas o si tú piensas o has visto esta imagen de la cruz, pues es terrible por todas las consecuencias en el cuerpo, por todas las consecuencias que genera en el propio cuerpo el hecho de que te tienen que clavar. En este caso a Jesús le clavan unos clavos, valga la redundancia, clavan unos clavos, le clavan para poder sujetarlo, aunque también lo tenían con los brazos abiertos, desangrándose, y adicionalmente que ya lo habían maltratado. Pero vamos a ver cómo esta maldad no se resume solamente en la gente o en los enemigos que tenía Jesús, de los fariseos y los escribas, que ellos en verdad, pues constantemente cuando escuchaban a Jesús, pues le tenían envidia porque tenía palabras que impactaban a la gente y que pues multitudes se reunían alrededor de él. Eran muchas personas las que se rodeaban de Jesús para escuchar lo que decía, y no solamente eso, sino para ver los milagros o para que le hicieran milagros también a alguno de ellos que estaba buscándole. Los fariseos, los que son estos eruditos, estudiosos, religiosos de esa época, pues era muy claro que querían eliminar a Jesús. Sin embargo, había también otro tipo de maldad por otras personas que aquí vemos. Y vamos a ver qué es los malvados ignorantes. Vamos al versículo 27 otra vez. ¿De quién estamos hablando en este caso? ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ok. Estos soldados no eran discípulos, no eran personas que estuvieran cerca de Jesús. Posiblemente habían escuchado, posiblemente habían visto el alboroto cuando la muchedumbre que llegó en Jerusalén, posiblemente no lo conocían, solamente escuchaban o eran algo lejano quién era Jesucristo. Estos hombres no sabían necesariamente lo que decía Jesús, de lo que le acusaban los propios fariseos, ¿no? De que decía que era hijo de Dios, de que era Dios mismo. Entonces estos soldados simplemente seguían estas órdenes por parte del ejército y del gobierno que estaba ahí impuesto en este poblado o en esta zona de Judea por parte del Imperio Romano. Los romanos tenían sus propias dinámicas, sus intereses, y no se querían involucrar. Vemos vemos a Pilato, ¿no? También en este caso, como pues él se quiere lavar las manos de este asunto, porque él decía, pues yo no le veo aquí problema con él, pero estos judíos, de acuerdo a su ley, pues quieren que yo lo mande a matar. La maldad de ellos no fue por algo que les hubiera hecho Jesús, no fue algo que estuviera directamente relacionado con algo que hiciera Jesús, simplemente había un rechazo por él. Ellos, en este caso, la maldad de ellos pues se mostró por la misma naturaleza humana. Y en el caso de Jesús, aquí lo vemos reflejado, pero también lo vemos reflejado pues hasta en experimentos que se han hecho
en donde personas que no son ni policías ni autoridades han hecho ejercicios donde los meten en un lugar donde son actores o sujetos del experimento, y a unos los ponen como guardias oficiales y otros los ponen como prisioneros. Y vemos esta maldad humana natural donde el guardia o el policía hasta piensa que en verdad se lo merece esa persona, sabiendo que son actores y experimento, pero ocupan la brutalidad, ocupan la maldad, ocupan la tortura para hacer sentir mal al otro. Hay otros experimentos más que no les voy a platicar, pero lo único que quiero mostrarles con estos ejemplos es que en este caso los soldados tenían una maldad en ellos mismos que los hizo maltratar a Jesús, que los hizo golpearlo, que los hizo humillarlo también, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos hombres, ¿no? Estos hombres estaban burlándose de él sin un propósito en específico. No tenían la intención ellos de contradecir a Jesús, simplemente ellos hicieron estas formas de humillar y de estas formas de maltratar a Jesús innecesariamente, de forma muy cruel, y pues también lo hicieron tanto físicamente como pues moralmente también lo estaban buscando humillar, ¿no? Ellos no sabían que Jesús decía que era el Mesías, el Hijo de Dios, y su maldad pues no era motivada por lo que los fariseos y los saduceos y todos los que persiguieron a Jesús, pues no era el motivo principal por lo que ellos estaban haciendo este tipo de maltrato. Ellos lo único que hicieron fue ser ellos, ¿no? O sea, divertirse un poco y hasta jugar con esta situación de una persona. Seguir órdenes, pero no nada más siguieron órdenes, porque pues el motivo era llevarlo a un lado, ¿no? Ellos lo maltrataron, ellos lo vistieron, y vamos a ver lo que dice ahí justamente en la Biblia, ¿no? Que cómo lo hacen, cómo le ponen, vamos a poner en después del versículo 27, el versículo 28 y 29, le desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Eso no lo mandó su jefe, eso simplemente lo hicieron para divertirse, humillándolo de algo que pues ellos nada más escucharon, pero lo que buscaban era humillarlo, era humillarlo, sobajarlo, quitarle lo que era Jesús. Y simplemente ellos, sin entrar mucho en la cuestión de si creían o no creían, pues simplemente quisieron burlarse de él a través de estas cosas. La escarlata y la púrpura también eran como materiales preciados, donde justamente les ponían como un símbolo de algo de elegancia, de algo de es que no sé si está bien dicho finura, pero no, algo de elegancia relacionado con la parte del rey, ¿no? Le ponen una corona hecha de espinas, ¿no? Donde obviamente eso también causa una lesión en Jesús, pero burlándose, diciendo: él es un rey y aquí está tu corona. Todo esto es algo que ellos simplemente hicieron por pura maldad de ellos. No fue algo que les mandaron, los judíos no los mandaron a que hicieran eso. El jefe de ellos, de los militares, tampoco se los pidió, simplemente ellos lo hicieron para disfrutar del dolor de un hombre que estaba frente de ellos y que no sabían quién era. Esa es la ingenuidad, ignorantes. ¿Cuántas veces, si yo me acuerdo, pues que sí nos podemos, o yo me burlaba de
de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Yo me burlaba de Jesucristo sin saber quién era Jesucristo, simplemente era una forma de ignorancia, pero eso no me exime de esa maldad de burlarme cuando no conocía quién era Cristo, burlarme por decir tonterías, hasta veía videos de unos tipos que se burlaban de Jesús. Entonces era una forma en donde, no conociendo quién es Jesucristo, naturalmente hay esa maldad y ese rechazo que estaba compartiendo también Armando. Vamos a ver solamente algunos versículos. Salmos 2:4. Lo puedes leer, Armando, por favor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y Filipenses 2:9-11. ¿2, 9 al 11? Sí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos soldados pues ignoraban lo que Jesús dijo, ignoraban las Escrituras, el Antiguo Testamento, ignoraban muchas cosas. Tal vez escucharon esto del rey de los judíos, por lo cual estaban ahí acusándole, pero de ahí en fuera ellos no tenían profundidad en el conocimiento sobre quién era Jesús. Sin embargo, Dios va a poner en un momento a todos sus enemigos y a todos absolutamente a todos, tanto enemigos como todos los hombres, toda la humanidad va a doblar la rodilla, porque Dios, pues Jesús es exaltado, no va a quedar con esta situación humillante en la que vivió, sino que será, de hecho ya fue cuando resucitó, pues está en otro lugar, en el cielo, junto con Dios, pero llegará con gran poder nuevamente a la tierra y poniendo pues orden, ¿no? Poniendo su autoridad y viendo la magnificencia, y todos lo verán. Y estos hombres pues simplemente estaban humillándolo, ¿no? Solo es una acotación aquí. En este momento, en este pasaje, en estos momentos que estamos viendo, es donde Pilato hizo este intento por liberarlo de este castigo. Él quería deshacerse de él. Él decía, yo no veo aquí algo que juzgar, veo que es más rollo de religión, así que a mí no me metan, pero él intenta hacerlo, pero no lo logra. Vamos a ver Juan 19:4-5. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Jesús estaba ya humillado enfrente de todos, y aún así no era suficiente para los judíos, para los que buscaban su muerte. Debemos saber del versículo 12 al 16. ¿Puedes leerlo, Armando? ¿De qué? Del mismo, del 19. Juan 19. Sí. 12 al 16. 12 al 16. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata, en la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar?
Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces vemos cómo Pilato pues está intentando zafarse de esta situación, pero no necesariamente es lo que eran esta muchedumbre que ya estaba buscando la muerte de Jesús, estaba queriendo que lo crucificaran. El proceso de la crucifixión, como les comentaba, pues era una cosa dura. Aparte, el acusado, en este caso Jesús, pues tenía que cargar la cruz. Tenía que cargarla, era una cruz de 100 kilos, con mucho peso, y pues Jesús ya había sido castigado físicamente, y aún así lo hicieron cargarla. De hecho, por eso le piden a este hombre que le ayude, porque él ya no podía, ya no tenía la fuerza, ya estaba desangrando, tenía mucha debilidad por todo esto que ya le habían maltratado. Y vamos a ver justamente el versículo que sigue, 31 y 32 de Mateo. Mateo 20. Sí. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Ya le habían maltratado, ya le habían hecho esta humillación que querían hacerle, y le pusieron otra vez su ropa para llevarlo a la cruz, a crucificarlo. La forma en la que fue enviado Jesús fue como si fuera un delincuente, alguien maldecido. Era sacarlo de la ciudad y ahí castigarlo, ahí sufrir este castigo a través de la crucifixión. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que decía en el Antiguo Testamento, en Números 15:35, que es como lo llevaron a él, básicamente, lo llevaron fuera de la ciudad para juzgarlo como un delincuente, que de hecho más adelante vemos como, de hecho, que llega con otros dos criminales, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice Números, capítulo 15, versículo 35. Dice: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y ellos no se quedaron conforme, o sea, no, de hecho, este era un castigo, el apedrearlo, pero ellos no se quedaron conforme los judíos, sino que buscaron un castigo terrible. De hecho, este fue un invento como que diseñado específicamente para hacer sufrir a la gente. O sea, no era algo para quitarle la vida, sino para que pudiera morir lentamente, para que muriera sufriendo tanto dolor y pues hasta la humillación misma de que todos lo vieran pues ahí en una cruz, que todos pudieran verlo, señalarlo, decirle de cosas, juzgarlo, pensando que como estaba ahí en una cruz, crucificado, pues se merecía ese castigo. Entonces Jesús fue juzgado como este malhechor, clavado en una cruz, sufriendo este castigo por la maldad del hombre. Eso es la muestra clara de que aunque ellos no tuvieran un conocimiento sobre quién era Jesús, la maldad del hombre estaba predispuesta para poder hacer sufrir y torturar en este caso a Jesús, ¿no? De hecho, no solamente este castigo lo vive Jesús, lo acabamos de leer hace un momento, son otros ladrones con los que están Jesús, donde lo crucifican, al lado de él, ponen a dos personas, a dos ladrones, y estos ladrones, siendo que aún estaban en un momento de juicio, en un momento terrible, en un momento en donde también ellos eran juzgados y maltratados a través de este castigo,
pues lo que hacen es expresar más su maldad, ¿no? Expresaban su maldad en vez de ver que, pues que ellos estaban siendo juzgados, lo único que estaban haciendo pues era demostrar que había maldad en ellos, ¿no? Estos ladrones, vamos a ver el versículo 38, puedes leerlo, Miriam, por favor. ¿Sí lo tienes tú o Armando? ¿No? Sí. 27, 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos ladrones, que estaban uno al lado y el otro lado, eran ladrones que merecían esta ejecución, que habían sido juzgados por un crimen que los llevó a este tipo de castigo y que ante la presencia de Jesucristo ellos lo blasfemaban y utilizaban, pues, como les comentaba, era una muerte lenta, era una muerte donde poco a poco iban muriendo con mucho dolor, pero estos hombres, en vez de hacer algo diferente, pues ocupan su aliento, ocupan su tiempo para también hablar cosas en contra de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 5. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos hombres pues estaban alejados de Dios. Estos la verdad es que no estaban pues buscando, no veían también, ¿no? Ellos estaban conscientes de que ellos merecían un castigo. Sin embargo, pues ellos solamente pues lo acusan, ¿no? De hecho, en relato más específico lo podemos ver en otro pasaje. No lo vamos a ver en este momento, donde vemos a uno de ellos diciéndole, ¿no? Que siendo que ellos habían sido malvados, cómo es que no respetaba, no tenía temor, no veía como a Jesús como quien era, ¿no? Siendo que ellos sí estaban siendo conscientes de que ellos habían cometido un crimen, mientras que Jesús no lo había hecho. Vamos a ver estos pasajes del versículo 39 y 40, que son estos hombres que estaban ahí en esta multitud, donde pues no necesariamente tenían algo que ver con el asunto, no eran los principales que querían la muerte de Jesús, pero y a veces pasa, ¿no? Y lo podemos ver en la actualidad, cómo ven a alguien que están maltratando y la gente se enardece y empieza también a querer violentar a otros. Vamos a ver lo que nos dice 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo retaban. Ellos, es una forma de juicio, ¿no? Es una forma de decir, como está ella en la cruz, seguramente se merece eso, ¿no? Es una forma de, en vez de reconocer todo lo que había hecho Jesús, todas sus enseñanzas, esta multitud no tenía nada que ver y lo único que estaban haciendo era juzgar y pensar que porque estaba ahí se lo merecía, ¿no? O que lo que decía era una mentira, ¿no? Muchos habían oído estas enseñanzas de Cristo, había visto los milagros que Cristo había hecho, y en vez de creer en eso, simplemente se burlaban de Jesús y lo acusaban de blasfemo al no poder él salvarse a sí mismo, ¿no? Jesús tenía un propósito por el cual llegar a la cruz, pero estos hombres pues no les importaba, no lo seguían, simplemente era como algo que ellos vieron superficialmente y que simplemente les daban la espalda a Jesús y nunca creyeron en la palabra de él. Estos malvados eran unos malvados que de ocasión. Y vamos a poner como estos justamente los títulos, retomar, ¿no? Vemos que la maldad del hombre pueden ser
malvados tanto en la ignorancia, en que ignoras algo, pero aún así hay maldad de por medio. Está la maldad consciente, donde sabes que estás haciendo algo mal y aún así sigues metiéndote más en el problema, no quieres ir a la luz, sino simplemente te quedas más en la parte de ir al lado contrario de Dios. Y los que de pura ocasión, ¿no? En donde pues fácilmente podemos caer, yo creo que muchos, juzgando, criticando, señalando a los otros, diciendo, no, es que tú, fulanito, sutanito, te está yendo mal y le está yendo mal porque algo hizo, ¿no? En este caso lo hacían con Jesús, que era inocente de todo este juicio que había sufrido, que había vivido, mejor dicho, y sí que también lo sufrió por los castigos que tuvo, y que aún así ellos no les importó las enseñanzas, los milagros, todo lo que Jesús había hecho cuando estaba ahí junto con ellos, y lo único que hacían es burlarse. Y vamos a ver los últimos, que son los, digamos, los principales, no los principales, pero son, digamos, que los más terribles por esta hipocresía y esta falsa fe, ¿no? Esta falsa fe, esta falsa creencia, este falso camino que siguieron, porque pues eran los que más sabían, eran los que tenían el conocimiento previo de las escrituras, donde habían leído todas las profecías, donde habían leído el Antiguo Testamento básicamente, bueno, todo el Antiguo Testamento, y que aún así no creyeron en Jesús. Ellos fueron los que provocaron que Jesús fuera perseguido. Eran los escribas, los fariseos, los ancianos, eran estos sin duda los peores. Ellos fueron los que provocaron y gritaban, no, pues que lo crucifiquen, ¿no? No era suficiente con un castigo de acuerdo a ellos, no era suficiente un castigo, una muerte menos cruel, ¿no? Era crucificarlo, porque tenía que ser una forma cruel, una forma vista por todos, humillante, dolorosa, y todo este tipo de características que tiene la crucifixión. Los motivos de ellos eran puramente maldad. No tenían ellos queriendo decir que eran muy espirituales, pues lo único que hacen es buscar la muerte de un inocente. Pues de espirituales no tenían nada en este caso, ¿no? Ellos fueron los arquitectos de este asesinato, ellos fueron los que planearon desde antes que Jesús tenía que morir. Vamos a ver Juan capítulo 11, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Así que ellos ya habían planeado desde mucho antes, habían planeado la muerte de Jesús. Vamos a ver cómo también ellos se asocian o más bien buscan este interés que tenía Judas por entregarlo para sacarle provecho, que es lo que ya habíamos visto en los capítulos pasados, y se ponen de acuerdo, ¿no? En capítulo 26, versículo 14 de Mateo, ¿lo puedes leer, Miriam, por favor? Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Estos religiosos, estos líderes de ese momento, no sé si esa es la palabra que en verdad pueda seguir, estas personas que tenían una gran influencia en esa época, al ver a Jesús con su poder, con su autoridad, una autoridad que iba más allá del simple título, ¿no? Él no predicaba y se anunciaba y decían, véanme, yo soy el Mesías, ¿no? Yo soy el Cristo. Él simplemente iba
hablaba las cosas con sabiduría, sanaba a gente que se le acercaba, que tenía fe en él, que creían en él. Y por esta razón estas personas pues lo acusaron, por esta razón lo odiaban, porque pues básicamente se les acabó el changarro, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, su forma de llevar una vida religiosa pues se estaba extinguiendo porque Jesús estaba queriendo que la gente se arrepintiera y buscara al Dios verdadero, que lo buscaran de todo corazón, que principalmente creían en Él porque el propósito de Él era ese, venir a la tierra, morir por los pecados de toda la humanidad y nosotros poder tener una comunión con Dios. Esas cosas obviamente se encendieron las alarmas, encendieron la ira de estas personas que consideran que conocían más y que eran más expertos, ¿no? y que seguían su actitud religiosa con tradiciones en donde era lo que más enfatizaban. Como ayer estaba leyendo este pasaje, le estaba compartiendo a una persona sobre esta tradición de lavar mucho las manos, donde estos fariseos van y le dicen a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan mucho las manos antes de comer? Y Jesús les dice, ustedes están preocupados por lavarse las manos, pero con sus mismas tradiciones están rompiendo los mismos mandamientos de Dios y están enseñando cosas que son mandamientos de hombres y no principios que Dios ha puesto. Jesús los confrontaba y eso también a ellos les enardecía, ¿no? No les gustaba. Fueron ellos que ejecutaron a Jesús, que hicieron que fuera crucificado y que pues fueron los que lo entregaron a estas autoridades que eran autoridades civiles, ¿no? En este caso por parte de Roma. Vamos a leer también Juan capítulo 18, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Iban a atrapar a Jesús con una forma, como si fuera a poner resistencia a Jesucristo cuando Él estuvo en público. Y de hecho eso es lo que les dice, ¿no? Yo estuve ahí predicando en la sinagoga y nunca me dijeron nada, nunca hicieron nada, ¿no? Y van como cazando a un criminal, ¿no? Como un de estos aglomeraciones, no recuerdo cómo se llama el término, la aglomeración es cuando van y un linchamiento, ¿no? Van con un linchamiento tratando de hacer justicia aparentemente por sus propias manos. En este caso Jesús no se resistió, era el camino que así había marcado Dios para él y él simplemente lo estaba aceptando y lo estaba siguiendo de forma voluntaria y de forma diligente, fuerte, segura. Entonces estos fariseos pues se sienten más superiores porque ven a Jesús en la cruz, ¿no? Dicen, sí, pues vemos que no pasa nada, ahí está en la cruz. Y vamos a ver lo que pasa en el versículo 41 y 42. Bueno, vamos a leer 41 y 42, sí, por favor. 27, 41 y 42. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ellos dicen, ahora sí que te estamos nosotros poniendo en la cruz, te vamos a creer si tú te bajas, ¿no? O sea, la realidad es que no iban a creer aunque bajara Jesús, no iban a creer, porque no creyeron en todas las enseñanzas, en los milagros que hacía Jesús,
Ellos solo querían creer en sus propios intereses y ambiciones. No se interesaban en seguir al Mesías que estaban viendo, sino ellos querían un Mesías a su modo, un Mesías a su propia conveniencia, y el Mesías que veían, o Jesucristo, la imagen que veían en él, pues no cumplía con su expectativa y sus criterios. Ellos no lo reconocieron como el Cristo y no aceptaban que fuera hijo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 43. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? De 27, ¿no? Sí. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Entonces están diciendo cosas meramente con un cinismo, con una forma de querer como demeritar todo lo que había hecho Jesús a lo largo de todo lo que hemos visto en estos capítulos de este evangelio. Simplemente lo trataron como un vil delincuente, como alguien que no merecía y que no valía la pena que viviera, ¿no? Que estuviera dentro de la gente. Ellos vieron todos los milagros, escucharon las enseñanzas, vieron el movimiento que hubo, vieron las profecías cumplidas y aún así estaban ciegos. Ellos son los más culpables por, teniendo el conocimiento, no lo pudieron reconocer a Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En este caso, dice que es imposible que una vez que fueron iluminados, tuvieran este don celestial, pudieran participar del Espíritu Santo. Ellos nunca lo recibieron a Jesús, ¿no? Estos hombres que se consideran espirituales, religiosos, que se consideraban autoridades o líderes, simplemente no pudieron recibir esto que había hecho Jesús. Jesucristo murió voluntariamente, Jesucristo venció la muerte, resucitó, y eso ha hecho que nosotros podamos tener la posibilidad de tener el Espíritu Santo y que tengamos reconciliación con Dios. Ellos no se reconciliaron con Dios, estos hombres no se reconciliaron con Dios porque no creían en lo que vino a hacer Jesús. Ellos prefirieron seguir más doctrinas, con costumbres, con tradiciones que marcaran pues su espiritualidad, ¿no? Y dejando de lado todo lo que es importante, todo lo que Dios estaba enseñándoles a través de las Escrituras y lo que Jesús mismo les estaba enseñando en ese momento. Este título de la maldad del hombre, como les comentaba, es algo que puedes decir, pues sí, tal vez somos malos o hay un poco de maldad. El gran problema es pensar, como estos religiosos, que no hay maldad, ¿no? Que no hay maldad o que no puede haber maldad en nosotros. Los malos están allá afuera. Los malos están ahí en las calles, en la oscuridad, en la noche, y son los que roban y son los que, pues aún ellos, muchos de ellos, piensan que están bien, ¿no? Porque hacen cosas buenas. Aquellos que están involucrados en cuestiones ilícitas, pero que como donan dinero o hacen obras de caridad, piensan que ya están justificados.
La maldad del hombre está latente y se ve en todo momento en esta humanidad y no puede cambiar, no puede cambiar por sí misma. Es necesario ir a la luz, es necesario ir a Cristo para poder cambiar, para poder tener una perspectiva nueva, para dejar que Dios sea el que vaya transformando nuestro corazón, primeramente nuestro corazón, que de ahí vienen todos los problemas, los celos, la envidia, la lascivia, el odio. Todas esas cosas radican desde nuestro corazón y son las que nos llevan después a maquinar en nuestra mente cómo le vamos a hacer, o a veces ni siquiera lo piensas, simplemente lo haces en un ataque de ira, en un ataque de envidia, en un ataque de celos. Actúas de una forma, ¿no? Vas actuando de una forma que es mala a los ojos de Dios. Entonces, hoy vimos estos puntos de cómo la maldad del hombre pues llevó a que Jesús fuera crucificado de esa forma, al ser humillado, maltratado, golpeado, fue escupido, fue abofeteado, fue latigueado, fue puesto con una corona de espinas, sufrió también de cargar una cruz pesadísima y de sufrir siendo clavados sus manos, sus pies. Todo esto es lo que Jesús vivió. No sé si me estoy saltando algo, creo que me salté un poquito. Un punto donde vemos cómo Jesús, sí, me salté este punto. Jesús le dan a él una bebida mezclada de vinagre con hiel, y él no la toma. ¿Por qué razón no la toma? Esta bebida era de alguna forma para adormecerlo, para sedarlo, para que no sintiera dolor. Jesús rechaza esto porque sabía, voluntariamente vivió todos esos dolores, porque ese es el castigo que nosotros mereceríamos por nuestra maldad. El castigo no rebajado, no diluido, no alterado, sino un castigo que ese es el castigo que nosotros mereceríamos, y que cuando vemos la crucifixión, y que cuesta trabajo, yo lo sé que puede costar trabajo. Ayer estaba hablando con una persona, el pensar que en verdad Jesús lo hizo por mí. Pero ¿cuál es el problema de creer en que Jesús lo hizo por mí? Porque nosotros no consideramos que lo merecemos, porque no pensamos que no somos malos, que simplemente pues nosotros estamos bien, solamente a lo mejor hemos cometido errores o hemos hecho algo ligeramente malo, ¿no? Pero bueno, hasta nos comparamos, decimos, bueno, todos han hecho algo malo, no pasa nada. Jesús vivió el castigo que nosotros mereceríamos, y lo vivió sin titubear, lo vivió sin rechazarlo, lo vivió sin oponerse. Jesús estaba confiando plenamente en Dios, en recibir este castigo por amor a la humanidad, por amor a aquellos que decidieran recibir este regalo, que es tener perdón de pecados y tener una comunión con Dios. Ese es el propósito. Los malvados pues somos nosotros, en general. Ese es el resumen. Puedes ser malvado ignorando que eres malvado, ¿no? Rechazando a Dios porque dices, bueno, yo no creo, yo no sé si tal vez fue una tradición lo que me enseñaron, es algo que alguien me está transmitiendo, y por ignorancia, pues no vas a volver a ver a Dios. O puede ser claramente que tú sepas que eres malvado, que estás consciente de todas las cosas malas que has hecho,
y aún así no quieres aceptar que Jesús es el Cristo y que Jesús puede perdonar tus pecados. O eres de aquellos que dicen, no, pues de ocasión, ¿no? De pronto soy medio malo, ¿no? De pronto soy medio malo. Bueno, sí, puede que de pronto sí llegue a ser malo. Y solamente por una situación hagas algo malo, ¿no? O puede ser como estos fariseos y escribas, ¿no? Que aún conociendo todo lo que dice la palabra, que aún conociendo lo que dice Dios, pues rechazas lo que ha hecho Jesucristo y te basas más en tu religiosidad. Está fuerte esto. Entonces yo quiero cerrar con este estudio, pues que nos pueda permitir reflexionar sobre nosotros. La crucifixión es muy famosa, la hemos visto, han hecho películas, han hecho series, películas, imágenes, pinturas, libros, han hecho muchas cosas al respecto sobre Jesucristo y la muerte de Cristo y principalmente la crucifixión. Hay figuras, ¿no? Hasta que donde vemos a Jesús crucificado con sangre y con maltratado, ¿no? Todos lo hemos visto, o al menos en nuestra cultura, en este país, lo conocemos, ¿no? Pero el punto es conocer quién es Cristo, el punto es conocer qué es lo que hizo, a qué vino y cómo nosotros hicimos que Jesús estuviera en esa cruz. Cuando me dijeron esto por primera vez de que por mi culpa Jesús estaba, o más bien por mí, no sé si me ocuparon esa palabra, pero por mí Jesús estuvo en la cruz. Y decía, pero pues si yo no viví en ese momento, ¿sí? Eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Yo qué tengo que ver con eso, ¿no? Pues por toda la humanidad, por yo, pecador, Jesús murió, porque sabía que yo iba a pecar, sabía que yo iba a ser un pecador y que necesitaba a un Salvador. Y por eso Jesús lo hizo desde antes de que naciera yo y muchas generaciones, ¿no? Ese es el propósito, ese es a lo que se refiere de que muere por nosotros, no porque nosotros hayamos vivido y seamos los fariseos que estábamos ahí diciéndole, oye Jesús, crucifíquenle, ¿no? Crucifíquenle, y dijéramos, Barrabás, que suelten a Barrabás. Tal vez si estuviéramos ahí en esa situación, haríamos lo mismo que todos ellos. Pero bueno, no estuvimos en esa época, pero nosotros también somos unos pecadores al igual que ellos, y lo que hizo Jesús fue justamente con el propósito de perdonar nuestros pecados. Esa es la cruz, ese es el propósito de Jesús de ser crucificado, recibir el castigo por nosotros. Así que voy a hacer una oración, si tú no la has hecho, si tú que estás escuchando esto por primera vez, quieres y has aceptado y has reconocido que hay maldad en tu corazón, pues que vayas a Dios y que puedas recibir este perdón de esos pecados que tú tienes. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi maldad, reconociendo mi pecado, reconociendo que pues te he ignorado, te he rechazado, te he visto como algo insignificante, te he visto como algo que pues indiferente y que no te he volteado a ver como quien eres. He decidido yo seguir mis propios caminos, mis propias reglas, mis propias creencias, pero que están muy alejadas de ti. Señor, hoy vengo a entregarme a ti por completo, de todo corazón, para que tú hagas y perdones mis pecados y hagas mi vida de lo que tú quieras, que la transformes, que la cambies. Quiero lo que me han dicho muchas veces en estas pláticas, que tú cambias la vida, que tú cambias a las personas. Quiero recibir ese perdón, aceptarlo y que tú seas el Señor
y dueño de mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.